Bueno, mucha gente empieza hiperconectada y termina sola. Y decís, pero ¿cómo puede ser si tengo miles de amigos en Facebook, tantos seguidores en Instagram, mucho mensaje que respondo? Pero hay un vacío enorme. ¿Puede pasar esto? Sí, claro que puede pasar. En un mundo hiperconectado, pero donde la personalización cada vez se va evaporando más. Y uno piensa que está conectado virtualmente con un montón de cosas, pero justamente es virtual, no es personal, no lo sentís, no lo podés palpar, es solamente un rato y después queda allí, en el aire, en el éter, como decimos nosotros. Estoy en contacto con el doctor Enrique de Rosa, Albaster, que se especializa en temas de salud mental, es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Por favor, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo le va a usted? Pero muy bien, Enrique. Enrique, hiperconectados pero solos, ¿es una tendencia que ha ido en alza en los últimos, yo no sé, quizás en la pandemia se acrecentó mucho más, pero en los últimos años donde la conectividad con tanta red social y con tanta gente dejó de lado la personalización de las cosas? Sí, yo creo que en realidad cualquier instrumento, la nota a la que ustedes hacían referencia hoy, en realidad el eje lo ponía en la soledad y hasta me llamó la atención los editores que de alguna manera pusieran el acento en la parte de la conexión virtual, porque de hecho he escrito bastante sobre el tema. Y en ese tema, y entonces yendo a ese otro tema, más que la soledad en sí misma, sino la soledad ligada a los medios de conexión, es absolutamente comprensible, porque de alguna manera cuando uno transforma un instrumento en el final, y no simplemente en eso, en un medio, nosotros nos estamos comunicando, aunque a la gente le parezca totalmente normal utilizar un teléfono, la radio, el éter, como usted decía, tenemos en claro que somos dos personas y con una enorme audiencia o gente que nos escucha y demás del otro lado. Es decir, tenemos una construcción del imaginario respecto a qué es lo que estamos haciendo. De hecho, hasta el lenguaje que usamos es diferente. ¿Por qué todo eso? Porque esa construcción mental del otro, de los otros, está en nuestra conversación. ¿Qué pasa en las redes sociales, por ejemplo? ¿Qué pasa con las vías de comunicación virtuales? En definitiva, el individuo empieza cada vez a comunicarse más consigo mismo, no con un otro, sino con una ficción, con algo que se va alejando. Por eso la gente se pelea tanto en las redes sociales, porque de alguna manera, claro, no esperan ser frustrados por su propio pensamiento. Y al haber transformado ese instrumento en el final, bueno, estamos solos. Podemos tener decenas de miles de seguidores, o no, o unos cientos, que de todas maneras van a ser mucho más de la gente que conocemos, y aún así estamos extremadamente solos. Claro. Bueno, justamente le quería preguntar si la comunicación virtual y la pandemia aceleraron esto que estamos hablando, porque allí, cuando uno dice, ¿cómo estás de salud? Y uno no es si tiene fiebre o no tiene fiebre. Cuando uno habla de salud, habla de conceptos más abarcativos y aspectos de la vida. Bienestar, malestar, esto que estábamos hablando justamente de la soledad, de estar quizás en un estadio de permanente conexión con alguien, pero que después queda todo esfumado. ¿Cuál es el punto medio o el equilibrio medio para realmente no caer en una soledad y en esa trampa de decir, no, estoy muy bien, y de repente uno se encuentra totalmente solo? Bueno, es que en realidad quizás todo se conecta en esta época en la que los conceptos, las ideas han quedado recortadas, han quedado por fuera de contexto, descontextualizadas, en la cual, por ejemplo, la salud pasó a ser una variable sintomática. Me imagino, en vez de hablar de bienestar, felicidad o cosas que hacen en definitiva, es decir, nadie dice, bueno, mira, ¿cómo estás de salud? Bueno, empecemos, contame sobre tu aparato digestivo, contame porque igualmente tampoco serviría. Uno preguntaba, cuando le pregunta a alguien cómo está, se incluye su bienestar emocional, el económico, el laboral, sus expectativas y por supuesto su salud física y mental. Ahora, ¿qué pasa cuando eso queda recortado y solamente durante mucho tiempo hay una única variable?
si tiene temperatura o no, o en las relaciones humanas solamente si se puede conectar o no. Es decir, hoy hay gente que de tanto mandar mensajes de audio en WhatsApp, se olvida que existe también la posibilidad de Claro. llamar. A mí me causa mucha gracia decirle a alguien, mira, en vez de mandarnos media hora de mensajes, te tomo un Charlemos. segundo. No, que estoy muy ocupado. Bueno, estos recortes en la salud, en el bienestar, en la comunicación, terminan sacándonos de contexto, y evidentemente las partes, la suma de las partes no es el todo, y el todo, si uno no pierde el contexto del todo, claramente pierde todo. Usted sabe, Enrique, que me ha pasado decir, te llamo, así charlamos. Me dice, no, mandamos un mensaje. Entonces yo, a mí me encanta charlar y hablar. O sea, a mí me gusta hablar por teléfono. Lo he dicho acá al aire 1000 veces, mis compañeros me dicen, no, pero ahora se mandan mensajes. Me parece tan impersonal. Y hay gente que te dice, no, mira, yo ya no hablo más me han dicho, yo ya no hablo más por teléfono. Lo que me tengas que decir, mandame un mensaje. Me parece no sé, yo hasta lo trato, lo tomo como un destrato, no dejo de respetar la decisión del otro. Pero estamos perdiendo lo esencial de la vida, que es la comunicación. A ver, yo soy un enamorado, y de hecho yo he tenido algunos programas propios y he participado de la radio. ¿Qué tiene la radio? Sabemos que, de hecho está pasando en este momento, sabemos que hay un otro y sabemos que hay otros. Ahora, si no son discursos, son proclamas. Y en definitiva lo que está pasando en la comunicación es que todo el mundo está emitiendo una proclama, dice algo, y de alguna manera del otro lado no hay ese otro. ¿Cuál es el problema? Y esta repetición de no hay un otro, ese otro y demás, hasta la palabra otro, es que la esencia de la no locura, de la no alienación, es casualmente estar conectado. Cuando no hay otro, yo estoy desconectado, y la desconexión es el inicio de la locura, o es la definición de la locura. La locura, la palabra misma que viene de locus, de lugar, yo estoy por fuera del contacto con el otro. Entonces, sí, para vivir somos seres absolutamente sociales, y eso no significa que seamos simpáticos necesariamente, sino que en nuestra existencia necesitamos un otro hasta para decidir la soledad. En ese trabajo yo cito al cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, que él diferencia, afortunadamente, en todo un trabajo que se está haciendo en Estados Unidos muy, muy fuerte, entre estar solo y la soledad. Claro. Es decir, uno puede estar en un hospital, dice él, y es lo que todo vivo, lleno de gente, o puede estar con 500.000 amigos o contactos de alguna red, pero si no establece contacto personal con alguien, sigue estando extremadamente solo. Entonces, no hablemos por teléfono, te mando mensajes y ya no hay personas, ya no hay un otro. ¿Cuánto tiene que ver, siguiendo este hilo conductor, la vincularidad con la felicidad? Esto que estamos hablando, el tener lazos sociales, el tener lazos afectivos, el juntarse con amigos, el compartir buenos momentos y disfrutarlos y estar consciente de ese disfrute. Porque dice, no sé si soy feliz. ¿Y qué haces para hacerlo? ¿Con quién te rodeas? ¿Qué pasa por tu dentro? ¿Cómo te relacionás hacia afuera? ¿La vincularidad es lo esencial? A ver, la vincularidad es ¿cómo decir algo tan obvio? Es decir, existen árboles solos en medio del desierto y no es como una imagen poética. Claro. Nosotros somos tan parte de un todo, somos tan seres vivos que necesitamos estar en un contexto. Si en ese contexto no existe, de alguna manera empezamos a no existir. Luego podría ser supuestamente serio, ahora que hemos pasado esas épocas de expertos que citan artículos, pero digamos, hay cantidad de bibliografía respecto de mortalidad, de morbilidad, es decir, de muerte o de enfermedades, de acortamiento de la vida y demás, en función de la pérdida de lazos sociales. Cuando hasta le digan a las compañías aseguradoras, o si quieren, la gente que le encanta meterse por internet, busquen, hay cantidad de páginas que tienen la expectativa de vida y pongan si están en pareja o no están en pareja, si tienen contactos o no tienen contactos, si hacen esto, y van a ver que las mismas tablas, que en definitiva están relacionadas con compañías de seguros, o sea, son datos puros, hoy se llaman datos duros, disminuyen la expectativa de vida, que es lo que en la práctica uno ve. Es decir, claramente la vida de uno está ligada
a la existencia de otros. Lo cual no quiere decir estar constantemente rodeado, significa que uno tiene que, para respirar, para alimentarse, de la misma manera que necesita alimento, aire, también necesita de un otro. Tal cual. Doctor, me encantó la charla, gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos. Por favor, gracias a usted, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Igualmente para usted. Allí estábamos en contacto con el doctor neurólogo Alejandro Anderson, Enrique de Rosa Albaster, que es especialista en temas de salud mental, es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.